eh, que justo después me enteró lo de la evaluación docente, que creo que ya ha pasado el tiempo como tal. A ver quién ha entrado ahora. Gary Cordero. Ya. Bueno, en todo caso nos hemos quedado en lo que estábamos viendo de lo que era el proceso deontológico y hemos hablado de las posibles sanciones, ¿no? Y les he dicho, ahora vamos a ver, bueno, ¿qué onda con las sanciones dentro de lo que es nuestra realidad? Que les he dicho que nosotros, bueno, lo cual tampoco también me parece muy rudo, no somos una instancia como colegio de psicólogos o entre colegas para estarnos quitando nosotros, digamos, el título o la capacidad de ejercer, porque además, como hemos visto como derecho humano, es un derecho humano el hecho de poder trabajar, ¿no? Entonces no es así nomás el quitar la capacidad de trabajar a las personas. Sin embargo, de todos modos es un tema que si alguien comete una barra basada, claro que la barra basada ya es a nivel penal, ¿no? Y por eso es que no ejerce mientras esté en la cárcel, que eso es si alguien ha cometido un delito sexual, algo así. Pero hemos quedado en discutir esto de las sanciones. No sé si ustedes han tenido, digamos, el fin de semana, se han acordado, hemos quedado en tocar este tema para ahora. ¿Qué opinan ustedes sobre las medidas en realidad a tomar por ahí, no solamente a través del colegio de psicólogos, pero si es que hay un psicólogo, un colega que comete alguna falta? Estamos hablando de faltas, no estamos hablando de delitos, ¿no? Hemos hablado nosotros que las que se estarían planteando son amonestación verbal de carácter privado, la otra sería amonestación escrita de carácter privado, después de una censura o amonestación escrita de carácter público. O sea, ya es que se puede hacer por, digamos, se lo pone como cedulona en el colegio de psicólogos o inclusive se puede hacer en la prensa, ¿no? Dependiendo de si yo, psicólogo, o sea, también como las disculpas públicas se puede pedir así. O que se diga, sí, está el psicólogo ha estado en un proceso deontológico disciplinario y se ha encontrado tal situación y simplemente queda la constancia, ¿no? Y bueno, que en algunos otros países donde dependiendo el poder que tienen los psicólogos estaría la suspensión temporal del ejercicio de la psicología y que por lo menos nosotros no tenemos eso y no se tiene la potestad, ¿no? Simplemente más que todo es observar, no darle credencial, pero eso no quiere decir que no pueda trabajar, ¿no? Porque nuestro título en provisión nacional, que es el Estado, cuando usted reciba su título en provisión nacional, ahí va a decir, puede ejercer en todo el territorio nacional, tiene esa frasecita. Y el Estado está pues por encima de cualquier colegio de psicólogos, ¿no? O sea, de cualquier colegio de profesionales inclusive, ¿no? Entonces, que diga ahí que nosotros digamos no puede trabajar, eso no da, porque el título en provisión nacional es el que nos da la potestad de trabajar. Pero nosotros podemos sacarlo del colegio de psicólogos, eso también podría ser con una posible medida. No sé qué más han pensado ustedes como alguna situación. Yo tengo otra más en mente, o sea, que es la que alguna vez se las he planteado, pero la clase pasada no la he dicho porque ya se nos venció el tiempo. Pero no sé si a ustedes por ahí se les ha ocurrido. ¿No tienen nada que se les ocurra? Gio, Ya, dale, dale. a Ahorita mí no, ahora sí, Brenda. ay, perdón, a mí se me ocurría no sé, un castigo un tanto más para la gente de a pie, ¿no? Porque, digamos, si habíamos comentado, si no me equivoco, que en lo hacen una censura escrita de carácter público, ¿no ve? Pero Ujú, lo ujú. ponen en lugares, digamos, solo de psicólogos.
valdría tal vez la pena advertir a las personas de a pie, ¿no? Porque si no se le puede quitar por el derecho del trabajo, no puede seguir ejerciendo y haciendo mal, porque obviamente no se le va a llamar la atención, no se le va a hacer esta censura de carácter escrito público solamente porque está haciendo, digamos, una falta pequeña. Para eso se le da solo una amonestación verbal. Entonces yo creo que para que llegue a eso está cometiendo algo que de verdad, o sea, llama la atención y puede ser dañino para las personas, y tal vez habría que hacerlo un poco más público, algo así se me ocurre. Ya, o sea, lo que pasa es que lo que puedo hacer es ahorita compartir la pantalla y mientras estoy, me parece interesante, sí, o sea, para que quede claro. Ya, entonces aquí está, ¿no? Censura, amonestación escrita de carácter público y puede ser como cedulón o en espacio público, ¿no? O sea, tú dices, evidentemente, el ciudadano de a pie tiene que saber que tal psicólogo realmente ha cometido una guasada, que no llega a ser delito, pero que es un problema, ¿no? Podría ser considerado, ¿no? En un límite, digamos, en que sea delito. ¿Ya? ¿Ok? Hanna, ¿tú has levantado la mano? Sí, Gio, yo me ponía a pensar que igual con ese tema de la censura escrita y con lo que acá, ¿verdad? Que me parece totalmente humano el hecho de que no pueda haber suspensión temporal, pero igual me parece importante que tiene que haber un tema de cierto control, ¿no? O justamente para que el psicólogo o la psicóloga no vuelva a cometer estas fallas. Me parece que sería importante que esté durante, o dependiendo la falta, establecer como que un tiempo, ¿no? Que por ahí el Colegio de Psicólogos del Tribunal puede establecer justamente, no sé, como un grupo de personas que estén especializadas en esto, que lo acompañen en sus siguientes prácticas y que un poco estén en observación, ¿no? Justamente, porque ahí igual va a sentir como eh, que tiene que mejorar porque hay un jurado, hay personas especializadas que lo estarían como que evaluando en ese tiempo, ¿no? Para ver que se puede mejorar, porque tampoco es cuestión de decir, creo yo, de ha hecho una falta y lo dejamos ahí suelto, ¿no? Como que buscar hacer el bien común justamente con todo el tema de los principios y todo eso para ayudar a este psicólogo, ¿no? Que pueda mejorar y brindar mejores, bueno, terapias o en lo que sea que esté trabajando ese psicólogo. Entonces creo que eso sería como una buena manera de poder ayudar, controlar también para que no sea cometido estas faltas, ¿no? Y asegurarse de que mejore esa práctica que está brindando a la sociedad. Claro, inclusive así, entonces tú dirías que sería por tiempo determinado. Claro, eso en realidad está, ¿no? Porque no siempre, es igual que cuando una persona entra a la cárcel por un delito, le dan una sentencia y se supone que cuando ya ha cumplido su sentencia, se supone que está borrón y cuenta cero, o sea, la sociedad ya no le puede reprochar porque ya pagó, digamos, ya pagó su factura a la sociedad, ¿no? Entonces, pero sí está interesante eso, ya está pensado en que eh, se pueda repetir esto, no sé, o que el cedulón cuánto tiempo va a estar ahí puesto, ese tipo de cosas están planteadas, ¿no? Lo que a mí se me había ocurrido, y bueno, siempre es mi cuestión de que la sanción no siempre llega a ser útil para la persona ofendida, si vale el término, sino que hay un resarcimiento del daño. A eso es a lo que yo me he ido más. Es el que no quería, digamos, plantearles la vez pasada por el tiempo, ¿no? Y esto me refería a que sea el psicólogo pague terapia psicológica, digamos, ¿no? Con otro psicólogo. O le devuelva el monto de todo lo que ha invertido la persona. O sea, que la plata para mí no es algo que te va a compensar el dolor sufrido. Por eso, más que le devuelva, es que le pague un nuevo terapeuta, ¿no? Entonces, y eso se hace en algunas veces. Eh, una terapia psicológica. O lo que sea, ¿no? Intervención, digamos, si se trata de un niño, imagínense que el plan se les ha dado de, no sé, terapeuta con niños disléxicos o cuestiones así, he hecho una terapia donde el chango no ha progresado nada porque el psicólogo de dislexia no había tenido ni la más pálida idea, ¿no? No es que necesariamente le ha tenido que hacer daño al niño. Sí, pero tiene que pagarle otra, ¿no? Por lo hecho perder su tiempo, por ahí sí ha sido daño porque ha estado un año y en el colegio no ha mejorado y por ahí también su cerebro, bueno,
se ha complicado más porque ha seguido asentando el problema y no lo ha tratado con tiempo, se ha retrasado en su... Habría que analizar todas esas cuestiones del daño que habría generado, ¿no? Para esto. Y me parece que esa es una posible sanción que no todos la toman en consideración, porque la mayor cantidad de la gente siempre piensa en una sanción punitiva, ¿no? Pero no siempre piensa en una sanción restaurativa, ¿no? En algo que a mí me parece que lo mejor es que se trate de compensar, pero con algo que realmente compense, pero la plata, no sé, ¿no? A ver, aquí, ¿quién es? Ingmar. Ay, ay, ay. Mm, Tan tarde que llega, ¿no? ¿Dónde he puesto aquí? ¿No? Entonces, esa es una situación, no sé, ¿qué opinan? ¿O no les parece? A ver, uy, 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 aquí, ¿qué pasó? Brenda. Sí, yo me parece muy importante lo que dices, justamente igual porque en el trabajo que estamos haciendo, en el segundo trabajo práctico, en la legislación comparada igual estábamos viendo que algo que no se contempla de la 045, por lo menos aquí en Bolivia, es eso, ¿no? Un tratamiento de las víctimas, de las personas que están afectadas, como digamos en Venezuela sí se lo hace, ¿no? Eso lo vamos a hablar después, pero sí lo relacionaba mucho con eso, que Ujú. se dedican a sancionar, a reprender, pero y la víctima, o sea, le han hecho daño y ahí se ha quedado, digamos. Entonces sí me parece Exacto. muy importante lo que planteas. Sí, y realmente yo pienso, creo muchísimo en lo que es esto de lo que es precisamente el resarcimiento del daño. Que realmente con el resarcimiento del daño es que nosotros, por lo menos siento que la víctima está compensada de una u otra manera, ¿no? Pero, y como digo, no siempre es un resarcimiento que nosotros tenemos que estar pensando en plata, ¿ya? Entonces, no es plata lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando, desde mi perspectiva, tiene que ser en realidad, tiene que ser algo que realmente a la víctima la compense, ¿no? La arregle. Y ya sabemos que psicológicamente las cosas no son así de fáciles de conseguir y de arreglar como tal, ¿no? No tenemos esa facilidad de elementos, pero hay que buscar que realmente las personas, igual lo mismo, ni siquiera con lo que es psicólogos, pero lo que es, por decir, la ley y la justicia, ¿no? La justicia. A una violada, una niña violada, que su agresor está en la cárcel, no, ni va a entender tal vez mucho eso, ¿no? No le va ni le viene. Pero que este desgraciado le pague una terapia de por vida más o menos hasta que sea adulta. Que entra a la cárcel, desde luego, tiene que entrar a la cárcel y pagar su deuda con la sociedad, pero yo dentro lo que genere, tiene que ser para pagar a la niña una terapia. Y eso debería el Estado controlar, ¿no? Porque esa niña va a necesitar terapia el resto de su vida. ¿Qué va a ver? Este casito de la muchachita de 11 años que está embarazada. El desgraciado del abuelastro, o sea, esa chica va a necesitar terapia masiva hasta que sea adulta y así todo. Yo creo que de adulta va a seguir necesitando de vez en cuando un refuerzo terapéutico. La chiquita está realmente afectadísima para el resto de su vida, más con todo lo que está pasando a su alrededor, la institucionalizan. O sea, no puedes, ¿no? Una guaguita que le va creciendo una panza en su... No puedes, error, ¿no? Y ni qué decir, 6 años atrás el tipo le estaba violando, qué tipo de cosas le habrá hecho en cada una de los actos sexuales que ha tenido con ella, ¿no? No creo que esa chiquita más adelante tenga una relación sexual normal. Bueno, ojalá, ¿no? Entonces, claro, hay que pagar ese tipo de cosas, ¿no? Y el tipo debería hacerlo. Y ok, que pague también su sentencia en la cárcel, ¿no? Eso, una cosa no quita la otra.
¿no? Y más adelante se habla de justicia restaurativa, pero sí ya es un tema más jurídico. O, Luis, ¿qué opinas tú? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices de una justicia restaurativa. Ahora, también me parece importante que el castigo no necesariamente sea punitivo en el sentido de, digamos, de utilizar el castigo, a ver, ¿cómo explicarlo? Me parece que hoy en día es más inteligente desde la justicia buscar un enfoque formativo en en el castigo más que un enfoque, o sea, y que busque como reinsertar digamos, a la persona que ha realizado la falta al rubro, digamos, sin necesidad de necesariamente hacer o sea, generar un estímulo como aversivo, no sé, quitarle la Ujú, licencia o una censura escrita de carácter público. Creo que una forma de castigo también puede ser dependiendo del tipo de falta, ¿no? O sea, creo que depende también de si ya estamos hablando de delitos, digamos, graves o delitos menores, o si son faltas menores o faltas más graves se puede llegar a un acuerdo donde el psicólogo, digamos, si se puede comprometer a, no sé, por ejemplo, si le falta como que cierta formación de algún tipo, a cumplir con determinada formación o a cumplir con determinados, digamos, pasos institucionales que le permiten, digamos, como reinsertarse sin necesidad necesariamente de generar como que toda una censura y todo como un drama público, digamos, que al final de cuentas no necesariamente beneficia a alguien, ¿no? O sea, no lo beneficia al psicólogo digamos, y a la víctima tampoco lo beneficia. Y la verdad es que la solución, o sea, no termina habiendo una solución como tal, más que advertir a la gente, o sea, cuántas personas van a tener acceso a esta censura escrita, digamos, de carácter público, y cuántas personas realmente van a hacer caso a esta censura escrita y cuántas personas no, cómo esto puede dañar al psicólogo, cómo esto puede dañar a la sociedad. Entonces, me parece que de repente pensar como que todo el dispositivo del castigo desde este otro lado que tiene que ver con poder beneficiar a la víctima, pero al mismo tiempo poder insertar al psicólogo que ha cumplido la falta desde el aprendizaje, desde la formación, desde la educación, me parece mucho más, y llegar a acuerdos desde ese punto, me parece mucho que puede ser como una forma de tratar las faltas y las sanciones mucho más enriquecedor, ¿no? ujú, ujú. Es que yo creo que lo que hay que tratar es de cambiar, o sea, que la persona ofendida salga satisfecha con la acción tomada, con todo este proceso deontológico, pero también nuestro colega tenga chance no sé, de cambiar como decentemente, ¿no? No es cuestión de linchar, o sea, por lo menos yo pienso que l- ya estamos en una situación en que ya no deberíamos pensar en la ley de talión de ojo por ojo, diente por diente, ¿no? El que las hace las paga, el que a cuchillo hiere, a cuchillo muere, o sea, es decir, ese tipo de cosas son bárbaras, ¿no? O sea, ¿no? Yo pienso que hoy por hoy, inclusive todas las tácticas de negociación ya no son uno gana otro pie, sino son ganar, ganar, ¿no? Entonces, ver que en medio de todo, porque ya les digo, nosotros no tratamos delito, ojo, nosotros si estamos en un tratando a una persona con un código deontológico, es porque el asunto no es delito, es simplemente, entre comillas, simplemente una falta, algo que todavía puede ser tratado a través de nosotros, porque si es delito, eso ya pasa a la justicia ordinaria, ¿no? Claro que a veces hay que analizar si esto pasa a la justicia ordinaria y plantear y decir eso, pasa a la justicia ordinaria, nosotros hasta aquí llegamos, no hemos encontrado ningún elemento que plantee que esto es una falta, porque no es es más que una falta, es un delito. Entonces, como es un delito, nosotros nos quedamos ahí, vaya que sea la justicia. Pero nosotros no podemos tomar una medida que no nos compete como colegio, tampoco, ¿no? Que no nos competa como colegio, y eso es algo importante. Ok, no sé si con esto quieren, ¿no? Ya se archiva, queda en el file, ¿no? Ese tipo de cosas están también ahí. Y bueno, uno sabe, ¿no? Que está en su file y siempre puede, porque muchas veces escriben al colegio y están en su libertad, inclusive un ciudadano así X, cualquiera, puede agarrar y ir al colegio de psicólogos y decir, quiero buscar un psicólogo terapeuta de tal área, ¿no? Pero que no tengo ninguna falta,
que no tenga ninguna denuncia, alguna observación. Quiero saber si tiene o no tiene. Entonces, sí, se chequea en el file, no, no tiene ninguna. Ah, ya, ok, entonces le tomo el dato. Entonces, y también es bueno, porque si no tienes nada, entonces obviamente estás pues, limpio, ¿no? Es como en penal o en jurídico tener tus antecedentes o no tener antecedentes, o sea, está bien, sí, eso se puede, cualquier ciudadano puede apelar a tener esa información porque todo el mundo tiene que saber con quién se está metiendo, no es una cuestión de derechos, no es así nomás. Ok, yo sé que les he dicho a los del grupo 1 que vean el capítulo 8. Era para hoy, ¿no es verdad? Sí, Gio, era para hoy. Ya, ok. Sí, no estaba del todo, es que como esto que no, si había puente, no había puente, por eso me he quedado medio que a medias. Ok, entonces pueden proceder, muchachos, el compartir es de ustedes. Perfecto, Gio. Yo voy a compartir la pantalla. Espérame un segundito. Ucha, pero qué largo es el 8. Sí, sí, también somos, pero 5, así que... Sí. Si es que lo hubiéramos podido dividir para después tengo que ver qué les calco todos los grupos, pues para tener notas. Sí, se me ha ido el dividirlo. El 9 también es largo, el 10 es chiquito. Ya, Gio, perdón. Pensé que no estaban viendo. ¿Estaban viendo? Sí, se ve. estaba pero ha desaparecido. Ahora sí, entonces. Esperen un segundo. Ya, Ahora ahora sí, sí. ¿Ahora otra sí? vez está. Ya, ahora sí. Ok. Sí, Prosigue, ahora sí. Brenda. Súper. Entonces, a nosotros, como Gio dijo, nos ha tocado exponer el capítulo 8, que es sobre la investigación y publicación. Siguiente, por favor. Ya, en el 801 vamos a hablar de la autorización institucional. Esto es específicamente en el caso que se requiera trabajar con una institución, ¿no? Y necesitemos, por ende, su autorización. Para esto nosotros tenemos que proveer información precisa acerca de las propuestas que tengamos para nuestra investigación, ¿ya? Y una vez que les presentemos todo lo que tenemos que hacer, tenemos que esperar a que ellos nos den luz verde y a veces, ellos pueden darnos como que un protocolo que debemos seguir. O sea, cosas que podemos y no podemos hacer, por así decirlo, y nosotros tenemos que dirigir la investigación de acuerdo a eso, ¿no? Para eso se hace como que una sesión para llegar a los respectivos acuerdos y no arbitrariamente, porque digamos, así lo requiere la investigación, salirnos de ese acuerdo y hacer lo que a nosotros se nos pegue la gana, ¿no? Un ejemplo que se nos ocurría era sobre una investigación sobre satisfacción laboral, en la que necesitemos a una institución, vamos a ir a hablar con ellos, les vamos a informar la investigación, qué se van a hacer con los datos, para qué es la investigación, y vamos a obtener la autorización. Si ellos nos dicen, por ejemplo, que pero solo pueden trabajar con este grupo, nosotros no vamos a ir arbitrariamente a pedirle sus números al otro grupo y hacerles unas reuniones escondidas, ¿no? Entonces, a eso más o menos se refiere este artículo, el 8.1. Siguiente, por favor. El 8.2 es del consentimiento informado para la investigación. Aquí hace referencia a la norma 310, dice que al obtener el consentimiento informado en los términos requeridos de la norma 310, los psicólogos tenemos que informar acerca de algunos puntos, ¿no? Primero, el propósito de la investigación. Cuánto va a durar más o menos y los procedimientos que se van a utilizar para la misma. El segundo punto, por así decirlo, es su derecho a rehusarse a participar y retirarse de la investigación una vez que su participación haya comenzado. No podemos de ninguna manera obligarlos, por así decirlo.
El tercer punto son las consecuencias previsibles de rehusarse o retirarse, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si se rehúsa o se retira, ¿no? Esto de ninguna manera es obligarlo, sino se le está exponiendo lo que podría pasar, ¿no? En un cuarto punto tenemos, por ejemplo, Vanessa, el anterior por si acaso. Sí. Tranqui. Después están los factores razonablemente previsibles que puedan influenciar su voluntad de participar. Por ejemplo, los riesgos potenciales, la incomodidad que pueda causar o efectos adversos que pueda causar la intervención, la investigación. Como quinto punto, digamos, más o menos, cualquier beneficio posible de la investigación, o sea, cualquier beneficio que ellos puedan sacar sobre la investigación, los límites que vamos a tener de la confidencialidad, algunos incentivos que se pueden dar por la participación, y tenemos que darle, esto es importante, a alguna persona, algún contacto a quien se le pueda preguntar acerca de la investigación y los derechos de los participantes en las investigaciones, ¿no? Y siempre hay que dar espacio a que los participantes puedan preguntar. Siguiente, por favor. En el punto B de este mismo artículo tenemos que al realizar las investigaciones que involucren el uso de tratamientos experimentales, específicamente los psicólogos tienen que informar a los participantes al comenzar la investigación sobre la naturaleza experimental del tratamiento, ¿no? Porque podemos toparnos con personas que tengan algún tipo de trastorno, algún tipo de no sé, algún tipo de impedimento, incluso una condición cardíaca y que puedan, digamos, no participar en esta investigación. Entonces, al explicar eso, nos dicen, ya no, yo no puedo porque tengo este mal, por así decirlo, ¿no? También los servicios que estarán o no disponibles para él o los grupos de control, si fuera apropiado, ¿no? Los medios a través de los cuales se van a realizar las designaciones de los tratamientos y los grupos de control. Esto se ve contemplado en lo que nosotros hacemos de los diseños experimentales y eso tendríamos que poder comunicarles a ellos también, ¿no? Ahora, creo que hay algunas excepciones en las que, digamos, por ejemplo, tienen que no se puede dar toda la información completa, ¿no? Igual es parte de los diseños experimentales que algunas investigaciones requieren, pero de eso vamos a hablar después también. También hay que informar sobre los tratamientos alternativos disponibles si un individuo no desea participar en la investigación o desea retirarse una vez que el estudio haya comenzado. Y finalmente la compensación o costos monetarios por la participación, incluyendo si se solicitará o no un reembolso para el participante o una tercera parte responsable del pago, ¿no? En este último, específicamente del B, hablando de la intervención experimental, se me ocurrió en un tratamiento educativo, ¿no? En el que tengamos que utilizar un tratamiento y puede ser un retiro de una semana, ¿no? Ahí es necesario todo lo que he mencionado para poder llegar a un acuerdo y que todos los participantes puedan estar contentos, ¿no? Y no comentamos ninguna arbitrariedad en contra de ellos, ni mucho menos cuidando el principio de beneficencia, ¿no? Beneficencia y no maleficencia. Siguiente, por favor. En el 3 tenemos el consentimiento informado para la grabación de voces e imágenes de investigación. Bueno, es importante que nosotros obtengamos el consentimiento informado de los participantes en investigaciones antes de grabar sus voces o imágenes para la obtención de datos, pero hay algunas excepciones, ¿no? A menos que el primero es que la investigación consista solamente en observaciones naturalistas en espacios que sean públicos, ¿no? Y que no sea previsible que se utilice la grabación de un modo que se pueda dañar o identificar a las personas, ¿no? Eso es uno de los únicos excepciones, ¿no? El segundo sería que el diseño de investigación incluye el engaño y el consentimiento para el uso de grabaciones obtenido durante el interrogatorio, ¿no? Esto, sobre todo del último, porque creo que el primero queda un poco claro, se me ocurría un tratamiento con reducción de reactividad, ¿no? Uno de los problemas en la investigación que se van a presentar son la reactividad que puede tener una persona, es decir, que actúe como la persona piensa que debería actuar en esa situación y no como de verdad actuaría, ¿no? Entonces, si queremos hacer una investigación y evitar este tipo de sesgo, a veces hay que, digamos, tener una cámara y que el participante no la vea.
pero esto se va a aclarar después, ¿no? Y siempre hay que pedir después el consentimiento informado para poder utilizar este material, ¿no? Ahora, si la persona se rehúsa, ya conseguimos otro participante y así, ¿no? Y ya, eso sería de los 3 primeros. Bueno, vamos a seguir con el punto 804, que es cliente, paciente, estudiantes y participantes subordinados de investigación. Básicamente en esta parte nos dice que hay que proteger a cualquier participante, ya sea estudiante, cliente, paciente, de las consecuencias que se pueden dar si se rehúsan a participar después de haber accedido. También cuando la participación sea un requisito para un curso, digamos, o para créditos extra, se tienen que dar alternativas. Aquí les voy a dar un ejemplo. Digamos que para pasar ética hay que ser parte de una investigación, pero también se da otra alternativa que es, digamos, hacer un informe de todo lo que se ha llevado en la materia. Algo así. Se tiene que dar una alternativa porque si no estarías obligando a la persona a ser parte de la investigación. En el punto 805, que es prescindencia del consentimiento informado de investigación. Bueno, los psicólogos, digamos, no es necesario que pidamos el consentimiento informado en algunas situaciones específicas, que son más de estas 3, son algunas más que están nombradas en el código, que las pueden ir leyendo, pero no son tan relevantes como las que voy a mencionar. La investigación no va a causar daño ni malestar, pero sí, digamos, tienes que aclarar, digamos, que sí se va a hacer, pero, digamos, no es necesario decirle como, me das permiso, no te voy a hacer daño. Tiene que ser, digamos, como ya hemos visto en capítulos anteriores, de la misma manera. Sin embargo, no es necesario aclarar, digamos, que no le vas a hacer daño. Si, digamos, ya es obvio que no le vas a hacer daño, si la investigación no es dañina, digamos, si no hay ningún riesgo que tengas que advertirle, ¿verdad? También en cuestionarios anónimos no necesitas pedirle literalmente, decirle como no se va a dar estos datos 2 veces, porque generalmente en los cuestionarios están escritos, digamos, el consentimiento, y si están respondiendo a las preguntas, ya están dando su consentimiento, no necesitan ponerte o decirte a la cara más que sí aceptan, ¿no? Son situaciones un poquito más obvias que no es necesario que te la aclaren porque no causas un daño y no estás haciendo nada mal. Y también hay una parte que dice que el estudio de factores relativos al trabajo, que esto lo realizan las compañías de trabajo en todo lo organizacional, que son para los currículums y esas cosas. No son por, cuidado, si lo refiero a aclarar ahorita, no son para los currículos, digamos, si es una empresa que quiere averiguar por decir clima laboral, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de, Ya. eso Esa es para parte eso. es la que no está Sí, muy que el clara. psicólogo de recursos humanos quiere saber cómo anda el clima laboral, ahí no se necesita pedir, más bien tienen que dar esa información. Ok. Súper, gracias. En el punto 806, que es oferta de incentivos para la participación de investigaciones. Por lo general, no se deben ofrecer incentivos excesivos, financieros o inapropiados, pero digamos que a veces sí se ofrecen servicios profesionales como incentivo, pero se deben especificar los riesgos, las obligaciones, la naturaleza del servicio y las limitaciones del servicio. Bueno, yo les voy a hablar sobre el punto 8.7, que es de engaño en la investigación. Bueno, este inciso se divide en 3 partes. Como primera parte tenemos el inciso A, que nos dice que como psicólogos, al momento de realizar un estudio, no debemos de dar consignas engañosas a nuestros participantes, a no ser de que esta consigna engañosa esté justificada. Ujú. Como segunda consigna tenemos la B,
que nos dice que un psicólogo no debe dar consignas engañosas a los participantes al momento de realizar una investigación, y más si dicho experimento puede causar dolor físico o severo. Como tercer inciso, tenemos que un psicólogo debe hacer conocer a los participantes todo lo que se hará durante la investigación, como las técnicas engañosas utilizadas, mejor si es antes que finalice la investigación, ya que así podrá el participante decidir si se va a retirar si va a retirar los resultados. Siguiente, por favor. Bueno, como ejemplo, tenemos el siguiente. Este es un experimento que realizó el psicólogo norteamericano Stanley Milgram, exactamente el experimento número 5. Bueno, este experimento consistía bueno, este experimento lo realizó una universidad donde publicó un aviso convocando a candidatos para participar de una investigación sobre la memoria. Cuando el candidato acudía a la cita, se encontraba con otro participante, en realidad un colaborador del equipo de investigadores, y ambos eran informados de la naturaleza del estudio del que iban a formar parte, los efectos del castigo en el proceso de aprendizaje. A través de un sorteo supuestamente azaroso, se le asignaba al candidato el rol de maestro, mientras que al colaborador, aliado de los investigadores, adoptaba siempre la posición del alumno. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso, el alumno se le colocaba unos electrodos en los brazos, y al candidato que hacía el rol de maestro se le explicaba que su tarea consistiría en administrar al alumno un test de aprendizaje donde le tenía que leer ciertas preguntas a través de un sistema de intercomunicación. Una vez leída, el alumno indicaba sus respuestas y el maestro veía las respuestas a través de un tablero. Si contestaba mal el alumno las respuestas, se les administraba una descarga eléctrica como castigo. Siguiente, por favor. Bueno, como el siguiente artículo es del 8.8, que trata sobre los interrogatorios. Este artículo está dividido por 3 incisos. El inciso A nos dice que un psicólogo siempre debe dar la oportunidad de conocer los resultados obtenidos de la investigación a sus participantes para que pueda corregir cualquier malentendido. En el inciso B nos menciona de que un psicólogo siempre debe cuidar la integridad física de sus pacientes y sujetos de estudios, y debe tomar medidas razonables para reducir el riesgo de daño. En el inciso C menciona que si un psicólogo toma conocimiento de algún daño hacia la integridad física de sus participantes, debe hacer todo lo que esté en sus manos para poder minimizar los daños sufridos. Siguiente, por favor. Como ejemplo de este artículo tenemos, bueno, se trata del policía y perito balístico Juan Pérez, con 25 años de experiencia, que en un caso de homicidio tomó muestras de las manos de las víctimas María y del imputado José para realizar un examen de absorción atómica, pero no protegió las muestras en cadena de custodia, llegando a la conclusión en su pericia que la víctima era la que tenía cationes de plomo, bario y antimonio en la mano derecha, mientras el acusado solo mínimas proporciones de plomo. La defensa ofreció al perito como prueba personal y afirmó que no se trata de un homicidio, sino de un suicidio, por lo que solicita la absolución. Siguiente, por favor. Ah, caramba, pero yo no entiendo la relación del ejemplo con el artículo. Bueno, aquí el psicólogo... Porque lo que tú has planteado es una pericia
balística del guantelete para ver quién tiene restos de pólvora en su mano, ¿no? Y bueno, Sí, para ver si el tipo que era el imputado era el que había disparado o la víctima que se había suicidado. Y se han encontrado más rastros de pólvora en la víctima que en el individuo. Eso no tiene nada que ver con interrogatorio o el debriefing. sí, pero aquí tendría que hacer, bueno, yo puse este ejemplo porque aquí podemos ver el error que han cometido en la parte legal. Y, Jessica, y tu micrófono está abierto y hay mucha bulla. Voy a tener que dejar de compartir un rato porque si no, Ah, no no, puedo pagar el no puedes callar tu bulla. Ya no, está bien, Lo déjanos seguir. siento. Solamente que no sé, parece que alguien estuviera, tu gatito o algo así. Sí, Ok. es el perro. Lo siento. Ah, es justo el perro, pues yo me imaginaba, oh, qué lindo. Ok, sí, la verdad es que no, el ejemplo no tiene nada que ver porque el debriefing es precisamente la devolución y del interrogatorio, cómo hay que decirles cómo están las cosas, ¿no? Y bueno, no, dentro del contexto de un experimento, ¿no? Ese es el debriefing, o sea, en qué situación los psicólogos les damos una respuesta sobre su participación, digamos, si han participado en un experimento social sobre, no sé, no sé, educación, lo que sea, ¿no? Y bueno, después es bonito decir, bueno, tú que has participado, mira, estos son los resultados, ah, qué interesante. No sé, el ejemplo que tú has puesto es muy simpático, pero no tiene absolutamente, por lo menos yo no le veo la relación con el debriefing de psicología de la APA, ¿no? Yo tal vez ayudándole un poquito. O sea, esto se refiere más a que, digamos, en una investigación, una vez que un participante ha terminado de participar, valga la redundancia, vamos a hacer una sesión informativa en la que les vamos a decir, digamos, Ah, cuáles han sido. avisar. Ay, Ajá. Les ya, vamos pero a eso no, decir. no es psicológico, de todos modos, ¿no? Es evidentemente, ¿no? Y ni siquiera así les cuento, porque el informe entra al cuaderno de investigaciones y es el abogado el que tiene que darse por enterado y comunicarle a su, digamos, cliente, pero no es el perito no tiene que comunicarle al imputado o a la víctima, por si acaso. Por eso se me estaba chipando, pero bueno, valga la aclaración. 809. bueno, sí, en este es el cuidado de seres humanos y utilización de animales en la investigación. Este se divide en 7 incisos. El primer inciso nos dice que un psicólogo al momento de adquirir un animal de investigación debe cuidar y dar uso correcto y normativo del animal. En el inciso B nos menciona de que como psicólogos tenemos que estar capacitados y tener experiencia en el cuidado de animales de laboratorio, además de asegurar su comodidad, salud y trato humanitario. Siguiente, por favor. Bueno, en el inciso C menciona que como psicólogos debemos asegurarnos que todos los individuos que trabajen con algún animal de laboratorio sean supervisados y hayan recibido previamente instrucción en el cuidado y manipulación y mantenimiento de las especies utilizadas. En el inciso D, bueno, nos dice de que los psicólogos deben hacer todo lo posible para minimizar el malestar, contagio, enfermedad y el dolor de los animales. En el inciso E, solo cuando sea necesario o esté justificado, un psicólogo puede someter a los animales al dolor, estrés o privación. En el inciso F, menciona de que un psicólogo debe realizar procedimientos quirúrgicos bajo la adecuada anestesia y seguir las técnicas para así evitar dolor e infección. En el inciso G, nos menciona de que un psicólogo debe saber cuándo es apropiado terminar con la vida del animal rápido y minimizando el dolor y los daños. Siguiente, por favor. Bueno, como ejemplo, eh, tenemos, bueno, aquí tenemos un psicólogo que realiza una investigación con estudiantes y para este estudio necesita animales de laboratorio.
En este caso, el psicólogo no brinda una capacitación a sus estudiantes de cómo deben de tener los cuidados bioéticos o hacia los animales de laboratorio. Deja que entren al laboratorio sin ninguna medida, además de no cumplir con los protocolos necesarios para entrar al laboratorio. Súper. Siguiente, vale. Gracias. Bueno, ya en el 8.10, que son los informes de los resultados de investigación, los psicólogos no van a inventar datos, por ejemplo, a la hora de hacer una investigación cuantitativa, por ejemplo, a recoger cuestionarios, obviamente no vamos a inventarnos, no vamos a llenar cada uno de estos Sí, o de sí, forma... porque yo sé que lo hacen no estoy hablando de ustedes, ¿no? Pero porque el James les pide tal cantidad de cuestionarios que yo sé que Sí, llenan a las áreas, sí, y ojo, que el código de ética de la APA entra inclusive a los estudiantes, ¿no? sí, o ya en esta modalidad online como que llenar no sé, 200 cuestionarios pretendiendo ser otras personas es algo que, o sea, son datos falsos. Y pues bueno, si los psicólogos descubren errores significativos, lo que nosotros, en los datos, ¿no?, publicados, lo que pueden hacer como medidas razonables para corregir estos errores puede ser como una retractación, una enmienda, una fe de ratas, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Lau, antes de que sigas, voy a Súper. dejar de compartir, voy a apagar mi micrófono porque si no, no puedo. Un Pero segundo. deja, y después, ¿quién va a compartir entonces? Yo voy a compartir otra vez, pero quiero apagar el micrófono porque cuando compartes no te aparece la opción. Claro. Un Súper, segundito. bueno. Ya pueden seguir, de todos modos ustedes las deben saber. Ya, Sí, bueno, no, es esto bien complicado, inclusive ahora, ¿no? Estamos haciéndonos nuestra investigación. sí, Ojalá que no hayan pasado esas cosas, ¿no? obviamente no. Bueno, en el 8.11, que sería el plagio, los psicólogos no van a presentar como propios, como, o sea, como si fuera su trabajo o otros datos como si fueran suyos, ¿no? Aunque estos sean citados ocasionalmente. Por ejemplo, yo no puedo, digamos, estoy haciendo mi tesis de grado, no puedo, digamos, poner datos que son de otro autor y ponerlos como que son míos, ¿no? Obviamente sería el plagio y ya desde en la carrera nos dicen desde muy tempranos semestres que no debemos hacer plagio y obviamente aquí lo podemos ver claramente. Siguiente. El 8.12, que serían los créditos de la publicación. Estos se van a dividir en 3 incisos. Primero, los psicólogos van a asumir la responsabilidad y el crédito, ¿no? Solo por el trabajo que hayan desempeñado realmente o con el que hayan contribuido. Como obviamente, no van a poner mi nombre en un artículo académico, digamos, yo no he realizado ninguna contribución, ¿no? O sea, obviamente eso no es. Y el inciso B, que trata de la autoría principal y otros créditos de la publicación, van a ser de acuerdo a las contribuciones científicas. Por ejemplo, yo sí he hecho una muy pequeña contribución, no voy a estar al principio de los créditos, ¿no? Como el autor principal. Obviamente eso no va a ser lo más justo, ¿no? Porque obviamente se va a dar de acuerdo a qué trabajo ha hecho cada autor. Y en el inciso C, que sería, aquí nos menciona que, excepto bajo circunstancias excepcionales, el estudiante, digamos, a la hora de hacer su tesis de doctorado, sí, su tesis de doctorado se puede discutir, ¿no? Y se puede añadir ¿qué se llama esto? A tus consejeros facultativos en las autorías, ¿no? Esto obviamente se tiene que discutir para ver si lo ponen o no. Y ya, gracias. Sí, súper. Entonces, continuando, yo les voy a hablar un poco de lo que es la 8.13, que es la publicación duplicada de datos.
¿no? Entonces, esta plantea que el psicólogo no debe publicar datos que hayan sido publicados anteriormente como datos originalmente suyos, ¿no? Y si se desea poder publicar esos datos, pues debe estar reeditado y acompañado siempre de un reconocimiento apropiado, ¿no? Entonces, en sí, y básicamente se está hablando de que un psicólogo no debe apropiarse del trabajo de otra persona, porque aquí estaría viendo una duplicación de información sin incluir o nombrar al autor o propietario que haya hecho esa publicación. Entonces yo justamente estaba poniendo un ejemplo que es sobre un psicólogo social que presenta una investigación de la influencia social en la adopción monoparental. Entonces, digamos que él quiere realizar esta investigación y encuentra el mismo título o la misma investigación, pero digamos que en Ecuador. No sé, entonces él la copia y presenta como si fuera suya en el contexto boliviano, pues estaría incumpliendo esta norma que es la 8.13. Siguiente, por favor. Entonces, ya la 8.14 nos habla sobre lo que es compartir datos de investigación para su verificación. Entonces, cuando un psicólogo publica los resultados de su investigación, no puede impedir que otra persona, no puede impedir el acceso a otro profesional, otra persona pueda buscar verificar las afirmaciones que se han hecho en su investigación por medio de un segundo análisis, a menos que los derechos legales referidos a la propiedad de los datos impidan su revelación. Y en el inciso B, que está en la siguiente diapo, nos dice que los psicólogos y es la otra parte, ¿no? Los psicólogos que solicitan a otro psicólogo los datos para verificar las afirmaciones esenciales a través de un segundo análisis pueden usar estos datos solo para esos fines. Si existe algún otro fin, pues debe haber un documento por escrito que respalde su utilización. Entonces, con este artículo yo ponía el ejemplo de un psicólogo educativo que quiere hacer o que hizo una investigación sobre la violencia familiar y su influencia en el aprendizaje. Y hay otro psicólogo forense que también, como también es parte de su área, pues está haciendo una investigación similar, pues puede utilizar los datos de este psicólogo educativo para basar su investigación. Y también, y si digamos este psicólogo tiene otros fines, pues tiene que pedir un permiso por escrito al autor. Siguiente, por favor. Ya, y esta es la 8.15, que es revisores profesionales. Los psicólogos deben respetar la confidencialidad y los derechos de propiedad cuando revisen información de material de presentaciones, publicaciones o propuestas de investigaciones, ¿no? Entonces aquí, como ejemplo, es tomando el anterior caso de este psicólogo forense en la investigación de violencia familiar y su influencia en el aprendizaje, pues puede estar revisando casos, ¿no? Casos de personas que él haya tenido o quizás de sus colegas. Entonces debe respetar la confidencialidad de las personas, no puede poner nombres, no puede decir como a tal persona le ha pasado tal cosa en tal lugar, ¿no? Entonces se debe respetar mucho eso para que pueda hacer de la forma apropiada esta investigación. Y pues la siguiente, creo que ya, entonces esa sería la norma ética número 8. Muchas gracias. Ok. Es largo, pero yo creo que es claro para ustedes, porque lo han visto con lo de los ratones, por ejemplo, ¿no? Pero ahora que ustedes han hecho lo de los ratones y están leyendo esto, ustedes ven, ¿se cumple, han cumplido o no han cumplido? Yo por lo menos digo que lo he hecho, digamos, presencial, porque no estoy seguro desde qué semestre han empezado a hacerlo virtual, pero
Yo creo que sí, porque el Álvaro la verdad se toma el tiempo para primero explicarnos cómo tenemos que cuidar los ratones y nos amenaza ya para que no les hagamos nada malo. Entonces nos da sanciones para cualquier tipo de incumplimiento que podamos hacer en contra de la vida del ratón. Y realmente es un trabajo bien riguroso, es harto esfuerzo el que hacíamos cuando íbamos a los laboratorios y todo eso. Sí, ya, ok, Hannah. Yo no he tenido la oportunidad de trabajar con el ratoncito, pero, o sea, para mí, sinceramente, no estoy como que muy de acuerdo con este tema, porque, claro, si en el 8.9, si no estoy mal, decía, ¿no? Que hay que tener este cuidado especial con animales, me parece algo contradictorio, ¿no? Porque hay como el ejemplo de las guerras, ¿no? Que está mal matar, pero en las guerras sí. Entonces, un poco yo voy por el lado de que no hay que experimentar con animales, pero como es este valor científico, sí. O sea, personalmente yo pienso que no debería existir hoy en día esto. Y justo cuando entré a la carrera todos me decían que hay ese trabajo y era de, ay, Dios, no quiero pasar esta materia. Entonces yo pensé que contradicción ahí, ¿no? Y personalmente pienso eso, que no debería haber un trabajo, pero también me han comentado, como decía Brenda, que en la universidad específicamente hay mucho cuidado, ¿no? Pero pienso que todavía, o sea, para mí no es tan ético ese tema de tratar con animalitos en ese sentido. Sí, porque al final no es natural, pobres ratoncitos, ¿no? O sea, viven en un bioterio, se les altera el biorritmo, están separados, hay cierta deprivación, en fin, ¿no? Son cuestiones de dónde se pone el límite, ¿no? Bueno, Claudia, Sí, yo creo que la mayoría de nuestro semestre no hemos tenido la oportunidad de ir al laboratorio, pero Álvaro sí nos comentaba algunas normas, ¿no? O sea, bien, obviamente no como a Brenda dijo su experiencia, nos dio de una forma súper corta una clase, me acuerdo, y nos decía, ¿no? De todo este cuidado de los animales y todo esto, que nunca llegamos a hacerlo. sí, o sea, la verdad es que lo cuidan al ratoncito, nadie dice que no, no es que tampoco lo electrocutan, ese tipo de experimentos para aprender todo lo que es condicionamiento no sucede. En eso Álvaro es bien cuidadoso, lo máximo que le hacen, entre comillas, al ratoncito es deprivarlo para que tenga mayor motivación de hacer los ejercicios, pero también en realidad se ponen a pensar, o sea, están solitos, cada ratón está solito en su jaula y no altera con otros ratoncitos, ¿no? Eh, y bueno, están todo el tiempo a oscuras y solamente se les pone bueno, se quita la oscuridad, porque no se les pone luz, ¿no? Para cuando tienen que ser condicionados. Entonces, todas esas condiciones no son naturales, no tienen crillitas, no alternan con otros ratones. Y bueno, será que yo amo los ratones y no puedo ocultarlo, ¿no? Y bueno, eso. Hanna, has vuelto a levantar la mano. Sí, justo eso. Como de alguna manera tú interrumpes, ¿no? Con el desarrollo natural de ese ratoncito y como tomas la libertad de decir, bueno, yo elijo el destino de este ratoncito en ese sentido, ¿no? Si bien no lo estás lastimando, estás obligando a hacer algo que no está en su naturaleza, ¿no? Y como que interrumpes con ese ciclo, que al final, o sea, no, tú no deberías tener el derecho de decidir sobre ese ratoncito porque no es tu vida, para empezar. Eso yo pienso como particularmente fuera del tema que hay las medidas éticas y todo lo que nos comentaban Brenda, ¿no? Y los chicos que igual ya han pasado esta materia. Sí, pues, porque Álvaro, la verdad es que es bien cuidadoso y bueno, el artículo también aquí dice que cuando se justifique científicamente, ¿no? Y desde la perspectiva se justifica científicamente porque ustedes aprenden de una manera mucho más didáctica, si quieren, lo que es condicionamiento clásico, operante y todas las vainas del condicionamiento, ¿no? Sin embargo, yo les digo, yo no he hecho la materia del ratón, pero igual he aprendido condicionamiento. No sé, ¿por qué? Porque en mi universidad era prohibido trabucar con los ratoncitos de esa forma para la materia, pero hemos hecho cosas que en teoría eran peores, ¿no? Creo que les comenté sobre, habían unos monitos, los emiris y ureos, con las cuales se les enseñaba a hacer unas cosas y una vez que aprendían bien se los operaba
y el grupo se les quitaba cierta parte o se les dañaba cierta parte del cerebro y se los dividía en dos grupos, ¿no? El uno se le daba un medicamento y el otro no se le daba el medicamento y se le trataba de volver a enseñar lo mismo que habían aprendido antes. Y esto era para probar un medicamento que te ayudaba, o sea, estaba pensado para los enfermos de Alzheimer que tienen problemas de memoria, ¿no? Y entonces esa era la justificación científica, que se estaba probando un medicamento. No lo vas a probar con personas, ¿no? O sea, tienes que probarlo con animales, ni modo, ¿no? Por eso es que estaba permitido. Y claro, uno dice, pucha, eso es 10.000 veces peor que un ratoncito. No, yo veía los pobres estaban calvos y tenían aquí sus costuritas en su cabeza, todo. Y claro, pero el objetivo era oficial dentro de una institución médica que nos daban a la universidad para que precisamente los estudiantes de psicología hagan ese experimento para probar el medicamento bajo estrictas condiciones de grupo control y grupo experimental y toda la cuestión. Y así había con otros, y había muchos, con la mayoría de animalitos que se hacían esos experimentos, evidentemente eran estos monitos, porque bueno, se parecen mucho a nosotros, y también había muchos experimentos con ratoncitos, pero así, que justificaban, ¿no? Estaban en el departamento de biología, ¿no? Y compartido con el departamento de psicología, ¿no? Teníamos así tremendos laboratorios. Y esto era interesante comentarles, ¿no? Porque nosotros teníamos que cumplir 100 horas como conejillos de India, certificar haber sido 100 horas conejillos de India. Y claro, nosotros teníamos que también hacer, no sé, ya no me acuerdo si eran las mismas 100 o otras más, de experimentos. Y los experimentos obviamente tenían que ser muy cuidadosos. Algunos, como están aquí planteados, no les podíamos decir antes, pero teníamos que cuidar de no hacer daño. Porque si le decías, estamos viendo que tú hagas tal cosa, entonces tiene que ser espontánea la respuesta de la persona, ¿no? Eh, pero después hacíamos experimentos de todo tipo y tenías cualquier cantidad de electrodos y de no sé, opciones para hacer experimentos y bueno, nunca hemos dañado a nadie, todo era muy cuidadoso. En eso eran experimentos muchos de percepción, que nos ponían unos lentes o que nos ponían electrodos y qué reacción galvanométrica podíamos tener. Creo que les he comentado que a mí por lo menos me han metido cosas que, o sea, me han hecho dormir porque no sé, a ver cómo reacciona el cerebro de alguien que ha crecido bilingüe, con eso sí servía harto de conejillo de indias, después también para cuestiones de observación, con qué palabras, si en español o en alemán reaccionaba más rápido, y cuestiones así, ¿no? Que eran experiencias que no eran para nada dañinos, ¿no? Pero uno tenía que crear experimentos nuevos y eso era bien complicado. Pero era bonito porque ponerte en el rol de conejillo de Indias era un rol interesante que te hacía respetar también el rol de ser conejillo de Indias, ¿no? Pero era algo bien simpático. Yo me acuerdo que era algo era cubrir a lo largo de tu carrera todos los 100 horas, no era fácil. Y crear los experimentos, me acuerdo que había uno con, es que eran medio bestias, pero me acuerdo un cuadro de Kandinsky, que todo dependía de qué se le diga a la persona para, como un previo para que le ponga un título al cuadro, ¿no? Y como Kandinsky es una persona totalmente, o sea, que hace cosas muy abstractas, así. Todo depende del tema previo que se hable con la persona para que cuando se le muestre el cuadro le ponga un título u otro relacionado a algo que en realidad no tiene, ¿no? Como para crear una correlación ilusoria, ¿no? Y todo dependía de en qué posición lo poníamos al cuadro. O sea, en cosas, simplemente era para aprender a manejar variables, a contabilizar y hacer, ¿no? Experimentos y cuestiones, obviamente, sin dañar. Otra cosa que les quería comentar, y ustedes sí lo han traído a colación, ¿no? Este experimento famoso de Zimbardo, ¿no? Que lo han planteado en uno de los experimentos, que ha sido el experimento sobre la influencia de un ambiente extremo, ¿no? En la situación de cárcel que han creado en la Universidad de Stanford y han puesto a las personas, han creado una especie de cárcel, y los han metido ahí adentro con diferentes roles, ¿no? Y han puesto roles de presos y han puesto roles de policías y cada uno tenía un rol
y claro, tenían que ver cómo se desarrollaban ellos a lo largo del tiempo. Tenían cámaras que ellos sabían que estaban siendo filmadas las 24 horas del día, y la idea era, bueno, estos roles sociales, cómo se desarrollan. No sé si ustedes, me imagino que ustedes han visto ese experimento, que obviamente está absolutamente rayado con la ética, ¿no? Tanto así que lo han tenido que suspender porque si no moría. Han hecho una película, no sé si alguien ha visto o conocen el experimento. Se llama, inclusive la película se llama El Experimento. Sí, yo vi justo la peli. Sí, sí. Flor, ¿tú también has levantado la mano? Por lo menos he visto. Sí, sí, creo que sí esa porque nos mostraron el video, ¿no? De que aquí le estaban enseñando, unos eran parte de, eran los policías, otros los encarcelados, y al momento de hacer este experimento les preguntan sus antecedentes, incluso creo que mienten, pero luego en ahí se ve la revelancia y cuando termina el experimento es como que tú no eres nada en esta vida. No, muy interesante la película. Bueno, en la realidad hay dos películas que han hecho, una estadounidense y una alemana. ¿No? En la estadounidense muere uno que era diabético y no le dan su remedio, que sé, ya la vuelven película, ¿no? Pero en la realidad, evidentemente, casi muere uno por maltrato, ¿no? Y eh, ¿y por qué? Porque es muy peligroso darle poder a alguien sin hacerle controlar el poder, sin saber, o sea, dar carta blanca de tener poder a un policía es peligrosísimo. O darle a un interno un rol de perdedor, un rol de preso que no tienes derecho, a un tipo le ha dado una depresión espantosa. Claudia ha levantado la mano. Sí, yo justo lo vimos en psicología de grupos y vimos, yo no vi la película, pero sí nos hicieron ver el video y es increíble, ¿no? Como toman tan en serio en 2 semanas eh, el, estos roles de poder, ¿no? Y como, si bien sabían que estaban siendo grabados, algo interesante del caso es que en la noche como que creían que las cámaras se iban y en la noche era lo peor porque ponían castigos bastante fuertes a los presos, ¿no? Entre comillas. Y hasta ni siquiera tenían nombres los presos, solo tenían como que números o algo así tenían. Y la ropa también no tenían ropa, solo tenían una polera blanca, creo, y nada más. Con ese tipo de experimentos, o por lo menos de análisis, es que, bueno, aparte de lo que estás hablando de la ropa, ¿no? Eh, Interesante es que han modificado te quita identidad, pues, te quita personalidad el hecho que todos estén vestidos igual y tú quedes reducido a un número, te quitan identidad y eso a los propios internos los ha destrozado. O sea, son experimentos sociales que aunque han sido muy rudos, han dado muchos conocimientos. ¿No? De cómo se tiene que hacer, o el otro experimento, el de Milgram, que ustedes han planteado también, que es no lean chicos, muchos han leído hasta el experimento, no puede ser que no puedan contar, si lo han leído ya saben, puedes contar la historia del experimento, ¿no? En este experimento de Milgram, imagínense, ahí lo que querían ver era el rol de la autoridad, y por eso han variado en muchas cosas, ¿no? Me imagino que también lo han visto. Y ahí, bueno, éticamente son experimentos totalmente cuestionados y sancionados y prohibidos inclusive, pero como ya se dieron y han sacado resultados, lo que se ve es el problema de la autoridad, ¿no? O sea que evidentemente el tipo le enseñaba al otro a dar ciertas respuestas y que cuando se equivocaba le ponía una descarga, le daba una descarga. En realidad no le daba ninguna descarga, pero el tipo hacía el show de tener la descarga. Simplemente le tocaba algo para que se dé cuenta que tiene que reaccionar y hacer un show nada más, ¿no? Y cada vez iba aumentando la descarga y lo que iban variando era el rol del psicólogo que le decía que si tú has dicho que lo ibas a hacer, ahora lo tienes que hacer, ahora no puedes echarte atrás. O sea,
el tipo no estaba recibiendo ninguna descarga, pero el que se sometió a esto no sabía nada, ¿no? Por eso es que también el consentimiento informado, no le pueden decir, usted va a ver a una persona que aparentemente le está haciendo descargas, pero no le están dando descargas, porque si no ya se perdía la cuestión, ¿no? Pero claro, de todos modos es complicado. Y ahí se ha visto que lo terrible que es la obediencia de las personas en una situación así y qué tipo de, pues por plata, no, por rol del no entrevistado, sino del profesional, ¿no? Del científico. Hanna, estás levantando la mano. Y con esto que mencionaba Claudia, ¿no? Del expediente de Leonardo, se ve, ¿no? Como que al dar esta autoridad, automáticamente las personas que están ahí como policías, no sé, se tenían o creían que estaban en el derecho de como que quitarnos justamente todos los derechos que estamos viendo, porque ese trato no era digno en ningún sentido. Y vemos este tema de la ética, ¿no? Que aquí como que se está olvidando de en todos los sentidos, ¿no? Entonces sí, era necesario como que parar todo este experimento, porque si no, ¿hasta dónde habría llegado? Y eso, o sea, me parece como que hay un fuerte todo lo que genera, ¿no? El tema de poner el tema del poder, de autoridad, porque hasta dónde está el límite, ¿no? Como que tienes el poder y ya, como que ya no valieran todos los derechos que tiene una persona. Exacto. Y este experimento, por muy cuestionado que haya estado inclusive prohibido, porque se ha tratado de hacer una siguiente vez, ¿no? Precisamente por la gran cantidad de información que se ha sacado de cómo es el ser humano, ¿no? Con la obediencia, con el poder, con todo. Y son cosas que han servido mucho para modificar las capacitaciones de los propios policías, para analizar cómo se va lanzar a un policía, porque nosotros vemos muchísimo que hay mucho abuso de poder de los policías, ¿no? Y no solamente se lo ve en cárceles, ¿no? Sino se lo ve en muchas situaciones. Vean nomás lo que ha pasado en Estados Unidos que además de abusivo racista, ha terminado matando ¿no? No me acuerdo cómo se llama este policía, y los otros de mirones y no han dicho nada. ¿No? Y todos bajo el uniforme de policía, ¿no? Cosas que el abuso de poder, si se lo das a un mono, o sea, un tipo con pocas habilidades sociales y mucha bronca dentro, porque es lo que se muestra al comienzo de la película también, ¿no? Que eran los antecedentes de algunos. Claro, en la película lo exageran, pero si ustedes ven y analizan el verdadero experimento de Zimbardo y el experimento de Milgram y todo, es interesante ver este tipo de cuestiones, cómo también la personalidad influye, ¿no? Y que son las cosas que se hacen. Estos dos experimentos, yo de todos modos quería comentarlos con ustedes en esta materia, porque son experimentos que han sido íconos, ¿no? Y hay otros tantos más, por ejemplo, y creo que no, ahorita no me acuerdo, es Müller-Tausch, lo conocí yo, pero no creo que en español lo plantean de otra forma, y creo que ustedes también lo han visto, igual con el sujeto experimentador y digamos el cómplice, ¿no? En que les muestran una hoja de papel, ¿no? Y en la hoja de papel le muestran una raya, digamos, ¿no? Y o varias rayas, y uno tiene que decir cuál es más grande. Y claro, el sujeto experimentador no sabe que los otros son cómplices y lo empiezan a confundir. No, este es más grande, o sea, le hacen decir, o puntean la respuesta equivocada. ¿Y qué influencia generan sobre el sujeto experimentador según qué personalidad tiene y según esto no hace daño al sujeto, ¿no? Y este tipo de experimentos muestran cómo se pueden crear recuerdos falsos. Muchos se han utilizado para psicología forense, ¿no? Y ver y cómo las personas pueden hacer caso, aunque no quieren, aunque ellos mismos están convencidos que la cosa es diferente, cómo hacen caso. Entonces, estos experimentos sociales son muy útiles para capacitar policías, para capacitar, bueno, inclusive agentes del FBI, de la CIA, o cuestiones así, por ejemplo, para seleccionar agentes encubiertos, ¿no? Un agente encubierto tiene que tener una personalidad a prueba de balas,
pues tiene que jugar una personalidad doble, o sea, alguien que no es durante largo tiempo y con mucho riesgo de su vida y no puede pelarla, o sea, no puede dejarse maulear, digamos, ¿no? Y ese tipo de experimentos hay que ver cómo realizarlos con ética para poder entender la mente humana y poder preparar a personas así, que en ciertas situaciones son muy buenas. ¿Cómo seleccionas tú a personas que los propios policías, ¿no? Que van por ejemplo, negociadores en situaciones de toma de rehenes. O sea, no estamos hablando solamente de una policía abusador de poder, pero estamos hablando de, digamos, el día de mañana a cualquiera de ustedes, recursos humanos, entra a la policía y dice, queremos usted que genere un programa de capacitación para los policías que vayan a ser destinados a negociar cuando toman rehenes. ¿O qué puede hacer un policía cuando está patrullando y de repente hay un asalto y en el asalto han tomado rehenes? ¿Qué hace ese policía? No puede morir de miedo, ¿no? Tiene que actuar y tiene que actuar asertivamente y no puede ponerse a disparar a lo loco porque van a matar al rehén. ¿Y cómo se pone para negociar y qué tipo de carácter tiene que tener para ese tipo de cosas, ¿no? O sea, estos experimentos sociales, yo quería tocárselos porque no simplemente hay que pensarlos desde el punto de vista de lo negativo, digamos, del mal ejercicio del poder, sino también en cómo nosotros tenemos que conocer este tipo de investigaciones y cómo podemos generar una investigación positiva en este tipo de cosas, ¿no? Sin hacer daño. Bueno, no en esta materia, pero en la otra les había comentado de este experimento de generar un recuerdo implantado, pero no ha sido un recuerdo, pues, así de cuando te han violado a los 3 años, eso no, ¿no? Sino cuando te has perdido en las alacitas y has hecho un berrinche. Ah, no, cuando te lo han comprado un regalo, ¿no? Las alacitas o un juguete y has armado un berrinche. O sea, no es una cosa, una experiencia traumática, digamos, ¿no? Sino que era una cuestión así que había armado un berrinche. Hasta que al final han recordado, entre comillas, esa situación. O sea, cuán manipulable es el cerebro y esto lo tenemos que conocer para un montón de cosas, ¿no? ¿No? Un montón de situaciones y todo. Pero los experimentos son parte, ¿no? De nosotros y no solamente hay que cuidar a las personas, ¿no? Y por eso es que también hay que saber las diferenciaciones, en qué momento tenemos que hacer firmar un consentimiento informado y en qué momento estamos eximidos de hacerlo en ese momento, pero sí más adelante. O inclusive pagarles, ¿no? Aquí yo no veo nunca que nadie se les pague a los que se les experimenta con una cosa más larga. Y creo que les comentaba mi tesis de maestría que entrevistaba a 64 asesinos, se les ha pagado creo que una cosa de 15 marcos, una cosa de $10 a cada uno. Eso no salió pero de mi bolsillo, eso ha salido del bolsillo de la universidad porque era proyecto a la universidad. Pero como que era lógico que había que pagarles porque nadie hace nada gratis, ¿no? Tú vas a dar una información sobre tu vida y aparte de hacerles firmar el consentimiento informado, o sea, solamente los que firmaban consentimiento informado hablaban conmigo y aparte recibían, obviamente no en su manito, ¿no? Sino en su cuenta de banco, porque los internos tienen una cuenta de banco cuando entran al banco, cuando entran a la cárcel. Entran a la cárcel y se les abre una cuenta de banco dentro de la cárcel, en un banco X, pero como interno de la cárcel, para que ahí vayan ahorrando y cuando salgan libres, pues tengan platita, ¿no? Todo lo que van trabajando entra a su cuenta de banco y solamente pueden manejar un poquito. Pero bueno, eso es simplemente un dato adicional, ¿no? Se les paga, les he pagado, no yo, ¿no? Pero a través mío han recibido algo de, no sé, como 10 o 15 dólares, el equivalente, ¿no? En esa época había marcos, no había euros todavía. Bueno, eso, ¿no? Me parece en eso yo quería tocar esto de los experimentos de Zimbardo y el de Milgram, que son, digamos, los más conocidos y también los más controversiales, pero que en medio de todo han dado mucha utilidad a lo que es la psicología social, ¿no? Y como esto hay muchas cosas, y lo que más han servido para esto es para precisamente ver negociaciones y cuestiones por el estilo. Ok, simplemente dejaremos fijado el capítulo 9, igual tiene varios incisos y lo podemos dividir en los grupos 2 y 3, ¿ya? Grupo 2 y grupo 3,
capítulo 9, pero esto podría ser igual para el próximo lunes. Ya los dos grupos, el capítulo 1 versus 11, si lo hacemos hasta el, digamos, hasta el 4, hasta el 5, del 1 al 05, y el grupo 3 del 06 al 011. ¿Ya? Y esto es para el próximo lunes 8, al 8 del 11. ¿Ya? Y después, bueno, obviamente el grupo 4 va a tener, pues que es chiquito, todo el capítulo 10. Y ya después para el 11, para los grupos, sí, ¿por qué son los grupos de la investigación? Somos 6 grupos para para estas cosas, ¿no? Entonces, grupos 5 y 6 4, 5 y 6 van a tener otras cosas para compensar todo esto. ¿Ya? Ok, muchachos. Brenda, ¿sí? Gio, entonces, el lunes próximo, si van a ¿cuándo vamos a exponer los trabajos? Ay, sí, pues se va a cruzar también, ¿no? Sí, sí. La exposición de los trabajos justo es el 8 porque, o sea, trabajo práctico 1, el trabajo, a ver, voy a ver, con RAM, cachitín. Aquí tengo ética, no, tarea, está para el 4, ¿no ve? Sí, 4 de noviembre empieza nuestro trabajo práctico 2, así que está 4 del 11. Vamos a ver, ya vamos a tener, ténganlo listo. No sé, no es nada grave porque podemos alternar. Total, no es grave. Es poquito nomás, ¿no ve? Podrían tenerlo. Como hay, no es nada, no es mucho, es simplemente se dividen entre uno cada uno y después alguien que junta en el WhatsApp, no en el WhatsApp, en las filminas, en las diapos, ¿no? No es grave. Vamos a ir haciendo. Y los trabajos prácticos, un poquito, quisiera que no sean tan largos esta vez la presentación. Porfa, y se los digo ahora sí para todos. Son 6 trabajos prácticos y por favor quisiera que, si posible, entraran 4 y 2 o 3 y 3, pero que tuviéramos tiempo. Podría ser 3 y 3 y la mitad, o sea, el grupo 2 presenta la mitad y el grupo 3 presenta la otra mitad en el siguiente día. Cosa que el 4 y el 8 ya tenemos el trabajo práctico y esto más. Si no, me da cuculi que no terminemos. En que estamos bien en contenidos, pero sí, estamos bien en contenidos en realidad, no va a haber problema. Sí. No, que no sea tampoco entonces para el 8, sino que sea para el jueves 11. Ya, así no se me hacen, no se me hacen rollo. Ya para el 11 más bien, más tranquilitos. ¿Ya? Ok, muchachos. Entonces ya lo he modificado aquí en mi cuestioncita. Luis. Sí, yo, después de la clase, ¿te puedes quedar 5 minutitos conmigo, por favor? Ya tengo otra cosa que hacer, pero dale. Dale. Ok, vamos a volar entonces. Bueno, muchachos, entonces nos vemos.